Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de legislación administrativa. El día de hoy conoceremos la sección segunda y tercera, el capítulo cuarto, organismo judicial. Esto para finalizar con los temas relacionados a dicho organismo con base a los artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala. Comenzamos con este breve repaso del título cuarto, capítulo cuarto, organismo judicial, sección segunda, Corte Suprema de Justicia. Lo que es la Corte Suprema de Justicia, la cual abreviaremos de aquí en adelante CSJ, se integra con 13 magistrados, entre los cuales se incluye su presidente, puesto que cada uno de estos organismos tiene un presidente. Por ejemplo, el Ejecutivo tiene al presidente de la República, que es el que la mayoría de personas conocemos. El Legislativo tiene al presidente del Congreso. Y el Judicial tiene al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Dice aquí que se organiza en cámaras. Cada una de estas cámaras tiene un rubro distinto y atiende, digamos, situaciones distintas. Por ejemplo, la Cámara de Apelaciones, la Cámara de lo Penal, etc. Cada una de estas cámaras tiene su respectivo presidente. Hay un presidente de cada cámara, por ejemplo, presidente de la Cámara de lo Penal, de la Cámara de lo Civil, para citar algunos ejemplos. El presidente del organismo judicial es también el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y su autoridad abarca toda la República de Guatemala, según lo indica el artículo 214. Lo que son los magistrados de la CSJ, Corte Suprema de Justicia, son electos por el Congreso para 5 años, a diferencia de los diputados que dilatan en el cargo 4 años. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dilatan 5 años. Son electos de una nómina de 26 candidatos por una comisión de postulación. En esta comisión de postulación, más bien esta comisión está integrada por un representante de los rectores de las universidades de Guatemala y por los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país. También se integra por, valga la redundancia, integrantes de la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por representantes de lo que es la Corte de Apelaciones y los demás tribunales existentes. Eso lo indica en el artículo 215. Ahora bien, la elección de candidatos, para poder elegir esos candidatos, requiere el voto de 2/3 partes de la comisión. Si 2/3 partes votan a favor, entonces es electo. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligen entre sus miembros, con el voto de 2/3 partes, al presidente de la misma. Se hace una votación entre ellos, entre los magistrados, y se elige a quien va a fungir como presidente. Este presidente lo será por 1 año y no puede ser reelecto durante ese mismo periodo de la Corte. Quiere decir que de entre los miembros, pues uno es presidente 1 año, luego se hace la votación y se selecciona otro y así sucesivamente, pero durante ese mismo periodo de 5 años no puede reelegirse uno de los que ya fueron presidentes de la Corte Suprema. En el artículo 216, requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se indica que para ello, además de lo que se indica en el artículo 207, la persona debe ser mayor de 40 años, debe haber desempeñado como magistrado en la Corte de Apelaciones, esa es una opción, o en los tribunales de una misma calidad que la Corte de Apelaciones. Ahora bien, también puede ser una persona que, aunque no haya sido magistrado de la Corte de Apelaciones, haya ejercido como abogado por más de 10 años. Ahora bien, en la sección tercera vamos a hablar de la Corte de Apelaciones y otros tribunales. Para ser magistrado de esta corte o de otros tribunales se requieren, a más de los requisitos del artículo 207, ser mayor de 35 años, haber sido juez de primera instancia o haber ejercido como abogado por más de 5 años. Los requisitos acá son menores que para la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados titulares serán elegidos con requisitos similares a los necesarios para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Quiere decir que algunos de los requisitos para la magistratura en este caso son requisitos similares a los de la Corte Suprema de Justicia. Hablamos de la honorabilidad, hablamos de la experiencia, de la preparación académica, etc. Artículo 217. El 218 indica que la Corte de Apelaciones se integra con las salas que determine la Corte Suprema de Justicia. Vuelvo al ejemplo, imagínense que sala de lo penal, sala de lo contencioso, sala de lo administrativo. Son ejemplos que estoy dando, no es que necesariamente estas salas existan o no en Guatemala, pero digamos que cada una, igual que las cámaras, atiende un rubro distinto o situaciones distintas. Ahora bien, los tribunales militares conocerán de los delitos cometidos por militares. Los tribunales estos son específicamente para militares y no se puede juzgar a una persona civil en estos tribunales, según indica el artículo 219. En el artículo 220 se habla de que el Tribunal de Cuentas tiene la función judicial en materia de cuentas, en materia contable, de finanzas, defraudaciones, etc. En el 221 se indica que la función del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es controlar la juridicidad de la administración pública. Esto para casos administrativos de las entidades del Estado. Estos son casos que no pasan a ser casos penales, sino casos administrativos, pero siempre están involucrados en delito. En el artículo 222, magistrados suplentes, se habla de estos. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán suplidos por magistrados de los tribunales que indica el artículo 217. Los suplentes de los magistrados de tribunales serán los magistrados electos por el Congreso de la República. Y los suplentes se eligen en la misma forma y nómina que los magistrados titulares. Bueno, con esto terminamos este tema, esta breve exposición en la cual hemos hablado de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones y otros tribunales del organismo judicial. Como siempre, se le invita a que para ampliar conocimientos en el tema, usted mismo lea los artículos concernientes que se citan acá en la Constitución Política de la República de Guatemala. Pues acá se colocan de una manera resumida o sintetizada para reducir el tiempo de esta clase. Pero se le invita a usted a poder leerlos y a poder investigar y conocer más del fascinante mundo del derecho. Muchas gracias.